una vez más, Señor, hoy, con el privilegio de abrir un tesoro precioso que es tu palabra. No permitas que vayamos de cualquier manera a ella. No permitas que otras cosas, Señor, nos quiten la atención de tu palabra esta mañana. Ni las preocupaciones, ni los temores, ni nada que haya quedado, Señor, afuera, atrás, o en nuestra casa, lo que no hicimos en la semana, o lo que tengamos que hacer. Que nada de eso importe en este momento. Solamente concentrarnos, Señor, en lo que tú quieres hablarnos en este día. Espíritu Santo, sabemos que eres el único que puede sacar esas palabras poderosas y llevarlas al corazón, sembrarlas en lo profundo y permitir que dé fruto abundante. Es nuestra oración en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la restauración espiritual. Sin duda, algo en lo que en algún momento nosotros con lo que hemos tenido que lidiar en nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con la necesidad de ser restaurados espiritualmente? La restauración espiritual busca la sanidad de la debilidad espiritual, la fatiga espiritual, el agotamiento espiritual y la depresión espiritual mediante la oración, así como tratar con el sufrimiento y el pecado que lo acompaña. En algún momento de nuestra vida y a razón de vivir, de los problemas, las dificultades y las luchas que enfrentamos, nos hemos cansado. Alguien de pronto aquí puede levantar su mano y decir: yo me he cansado de la lucha, de pelear, de guerrear. Alguien aquí en algún momento de su vida dijo: no tengo ganas de orar, no me provoca orar, quiero orar, o no quiero leer la Biblia, o decir: no quiero ir a la iglesia. Eso es lo que se llama fatiga espiritual, agotamiento espiritual, debilidad espiritual. Muchos, y porque usted está hoy aquí, puedo decir, lograron salir de allí y continuar en el camino. Muchos otros se han quedado en el camino, no volvieron, se apartaron, dejaron de luchar, dejaron de creer. Por eso, hoy vamos a hablar de qué nos pide, qué nos aconseja la palabra para lograr la restauración espiritual. La restauración espiritual de cada uno de nosotros en un momento determinado, pero también cuando vemos que hay alguien que la necesita. De eso vamos a hablar. Y el punto interesante es que es mediante la oración que se logra la restauración espiritual. Vamos a verlo en Santiago, capítulo 5. Yo que hice mi Biblia. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 20. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Allí encontramos nosotros desarrollado el tema del que estamos hablando hoy. Y gira mucho en torno a la oración. Lo primero que debemos ver es que hay 3
personas distintas orando en este texto. ¿Cuáles son? Está la oración personal, cuando el texto comienza diciendo, ¿está alguno afligido? Ore. La oración personal, la oración que usted hace por usted mismo cuando está afligido. Orar. La oración pastoral, cuando en el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces ora usted, oran los pastores, los líderes, y oran los unos por los otros. En el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Noten entonces que la oración está completamente inmersa en todo el proceso. Yo oro cuando estoy afligido, yo pido oración cuando siento que me ahoga la aflicción y no quiero ni siquiera orar o no puedo orar, busco ayuda. Y tercero, cuando entre nosotros mismos, ¿no? Oramos los unos por los otros. Hace poco tuvimos una charla en la casa del hermano Octavio donde alguien decía, no, a mí no me parece bien que uno le esté diciendo a la gente, ore por mí. Porque esto es como quien dice, yo tengo mucha pereza de orar y más bien hágale usted porque yo no quiero orar por mí. Pero resulta que es completamente bíblico pedirle a otra persona que ore por uno. ¿Sabe por qué? Porque a veces no tenemos ganas de orar. No tenemos la fuerza para orar. Bien, entonces hay tres oraciones, ¿no? La oración personal, la oración pastoral y la oración unos por otros. El contexto de lo que estamos hablando es muy importante porque habla de sanidad. Notaron que hay tiene mucho que ver con que alguien está enfermo, con que alguien tiene que ser sanado. Y resulta que siempre hemos tomado este texto desde la perspectiva de la salud física, que el problema es físico. Y el contexto no habla de que sea solamente un problema físico. Es más, apunta más a una necesidad espiritual, a una sanidad del alma, a una sanidad interior. Y quiero que conozcan el contexto para entender por qué decimos que nos vamos a enfocar a hablar de la sanidad del alma, no del cuerpo, aunque se vale. Hay que orar por los enfermos como lo hicimos ahora. Pero el texto nos está llamando a orar por la sanidad del alma de las personas. Si vemos el contexto de Santiago, desde que arranca el libro de Santiago, habla de que hay persecución y que las personas están siendo afligidas, ¿no? Dice, alégrese cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esas pruebas en el caso de ellos, era que estaban siendo perseguidos. Era una persecución muy fuerte que los llevaba a tener que abandonar sus casas, a irse para otros lugares. Inclusive, ya en el capítulo 5 habla de los ricos opresores. Si usted lee allí, empezando el capítulo 5, hay un grupo de personas ricas que se estaban aprovechando de sus hermanos pobres y los hacían trabajar sin pagarles. Los golpeaban e inclusive, según el último versículo, morían incluso, los mataban. En el versículo 6 del capítulo 5 dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces estamos hablando de un cristiano que está siendo perseguido y que trata de sobrevivir y que muchas veces la persona que lo contrata no le paga, lo golpea, lo azota e incluso muchos llegaron a morir. Así que esa es la aflicción de los hermanos aquí, la persecución. Eso produce una gran aflicción. Ahora, usted y yo no somos perseguidos, gracias a Dios. Aquí tenemos toda la libertad. Pero tenemos otras cosas que nos afligen también. También en la casa del hermano Octavio, recuerdo que Vivi nos decía, una de las hijas del hermano Octavio nos decía, que gente que está en Asia, en lugares donde el evangelio es perseguido, un hombre les llevó el evangelio, estaba hablándoles con un hombre occidental, ¿cierto? Y les decía, uy, yo los admiro a ustedes, cómo a pesar de la persecución siguen adelante y predican y se reúnen a escondidas. Uy, ustedes son de admirar. ¿Y sabe qué le dijo esa persona que vivía en esos países peligrosos? Le dijo, no, nosotros los admiramos es a ustedes.
Y dijo este hombre, a nosotros, si en las iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, lo tenemos todo, nadie nos persigue, tenemos auditorios grandísimos, sonido espectacular, tenemos televisión, radio, todas las comodidades. Si hay cristianos que viven buenos, somos nosotros. ¿Cómo me va a decir usted eso? ¿Y sabe qué le dijo este hombre? No, los admiramos porque es que la persecución que les ha tocado a ustedes es más difícil. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque a ustedes les toca luchar por no abandonar a Cristo en medio de tanto favor, de tanta comodidad. Porque la televisión tiene mensajes fuertes. Porque el pecado está en todas partes. A nosotros no, decía él. Nosotros aquí vivimos para el Señor y no tenemos esas tentaciones con las que les toca a ustedes luchar allá. Y de verdad que sí, mis hermanos. Al cristiano le toca, bien sea allá o acá, estar firme. Porque va a ser afligido. Bien sea por persecución o bien sea por la comodidad, por la facilidad, por tantas cosas. Mucha distracción. Ser cristiano, decía él, es más fácil ser cristiano acá, decía él, aunque los perseguían y los mataban, que ser cristiano allá, porque es que allá tienen mucha distracción. Allá el cristiano se convierte y al poco tiempo vuelve y se va de la iglesia. Por bobadas, por cosas pequeñas, por no querer luchar con el pecado. Así que, mis amados, la aflicción nos toca a todos. Y aunque el contexto en este caso es de persecución, a nosotros nos toca otro tipo de situaciones que nos llevan a muchas veces querer tirar la toalla. Entonces, comencemos diciendo, versículo 13, hablemos de la oración personal. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer uno cuando está afligido, cuando está triste? Orar. Orar, esa es la solución, mis hermanos. Cuando usted esté en esa situación, la Biblia no nos dice siéntese a pensar, siéntese a ver cómo lo va a resolver. No dice preocúpese por las cosas, no, dice ore. Si cuando tú empiezas a sentir en tu corazón aflicción, los que se van a orar, de una, a buscar el cuartico, a cerrar la puerta y a arrodillarse, Señor, Padre. Y ojalá hágalo cuando empiece la aflicción. No deje que le coja ventaja. Cuando usted medio note que hay algo que lo quiere afligir, que le quiera robar la paz, que lo quiera sacar del reposo del Señor, usted inmediatamente, Señor, presento delante de ti esta situación que me quiere hacer dudar de ti, que me lleva a desear apartarme de ti, Señor. ¿Y qué va a pasar? Va a venir ayuda del cielo, fortaleza espiritual. Pero vamos a trascender a otra situación. Cuando yo ya no quiero orar. Sin embargo, déjeme termino el versículo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Este que está alegre no es porque no tiene aflicción. No. Ese que está alegre está también metido en la aflicción. Solamente que ese ha aprendido a permanecer firme. Y siente el deseo de cantar, siente el deseo de adorar. Entonces, adorar, cantar es otra forma de orar. Prácticamente está llamando a lo mismo. Si estás triste, ora. Y si estás contento, ora. Ora cantando. Pero siempre en esa relación con el Señor. ¿A qué tipo de aflicción se refiere el texto? Ya más o menos se los resumí, pero les leo esto. Se refiere a soportar maltratos de las personas, no enfermedades físicas. Santiago no se dirige a los que sufren de enfermedades físicas, sino a los que están siendo perseguidos, encarcelados y tratados injustamente. Esa es la aflicción de la que está hablando el texto. Y como le digo, es diferente la suya, pero es aflicción. A usted lo puede estar afligiendo un hijo, una esposa, un esposo, un jefe, un vecino, un hermano, un familiar, un papá, una mamá. Y eso te ha traído aflicción. Haga oración entonces. Sugiere una súplica continua a Dios en oración. Orar sin cesar. Una oración continua es, como estamos inmersos en un problema, en una dificultad, dígame si no, cuando usted está metido en un problema, usted no hay sino pensar en ese problema.
Y usted va por la calle y piensa en él. Y se sube en una buseta y piensa en el problema. Y se va a ir a dormir y sigue pensando en el problema. Por eso el texto lo que quiere decir es, más bien ore todo el tiempo. Cuando esté por ahí caminando y se acuerde de que tiene un problema, Señor, pero yo confío en ti. Señor, pero yo voy a seguir esperando en ti. Señor, pero descanso en ti. Eso es orar sin cesar. Estar sumergido en una atmósfera de oración que va a contrarrestar la aflicción que quiera tocar tu corazón. Cuando la vida es difícil, cuando los creyentes estamos débiles en la fe, abrumados por la persecución y aplastados por la aflicción, debemos rogar continuamente a Dios para que nos consuele. Y es que así se le llama a nuestro Dios Padre, el Consolador. Es el Espíritu Santo consuela, Jesús consuela y el Padre consuela. Si hay un trabajo de Dios es a través de la consolación. Tú recibes consuelo cuando estás afligido, cuando oras. Si dejas de orar, la aflicción va a crecer y va a pasar al segundo nivel. Ojalá no tengamos que llegar a este nivel, pero muchas veces hemos llegado a este nivel. Por otro lado, los que logran mantener una actitud alegre en su sufrimiento deben cantar alabanzas. Ya se los dije. Alegre viene de una palabra en griego que es eutumeo, y describe a los que están bien en espíritu, aunque tienen una actitud alegre, o que tienen una actitud alegre, no los que están físicamente bien. Está hablando de que está alegre no porque esté físicamente bien, sino porque tiene una actitud correcta frente a los problemas. Bien, ya vimos la primera oración, la personal, que es todo el tiempo, constantemente orando. Señor, sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti, Señor. Cuando está usted como con esa angustia y esa situación que ore, no deje de orar, caminando en el bus, lavando los platos, haciendo el trabajo, lo que sea. Pero pasa que nos afligimos tanto muchas veces que llegamos al otro nivel del que les hablé ahora, cuando dice uno, no quiero orar, no quiero leer la Biblia y no quiero ir a la iglesia. Nos pasa, mis amados. Y a veces juzgamos a esas personas. Ay, pero usted sí también, por esa bobada no va a ir a la iglesia. Y por eso dejó de orar. Porque cada cual tiene sus situaciones complicadas y no podemos juzgar eso en el otro. No estamos llamados a juzgar eso en el otro. Estamos llamados a ayudarnos mutuamente. ¿Qué le pasa entonces a este tipo de persona que por causa de tantas situaciones ha dejado de orar? Santiago 5, 14 al 15 dice, pida ayuda. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y ojo, porque la palabra enfermo aquí, como les vengo diciendo, no es en lo físico. Ya les voy a mostrar el texto, el griego, la palabra en griego, para que nos demos cuenta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Siempre lo hemos visto con salud física. Que pastor, estoy con una gripa, venga y ore por mí. Pastor, estoy en el hospital, venga y ore por mí. Y está bien. Pero no es el contexto principal del texto. No es la idea principal. La idea es que cuando usted se sienta tan desanimado, lo que menos puede hacer usted, es encusquetarse. Lo que menos puede hacer usted es cerrarse. Yo que voy a llamar por allá. ¿Sabe qué hacen las personas que están en una situación así? A sus hermanos de la iglesia no les importó yo. Mire, nadie me ha llamado, nadie me ha visitado, a nadie le importaba. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Listo, está bien, eso está mal, los hermanos deberíamos estar atentos. Pero usted no se puede quedar ahí, porque es que está de por medio su bienestar espiritual. ¿Qué tiene que hacer usted? Humillarse. ¿Qué es lo que nos cuesta? Humillarnos, reconocer que necesito ayuda y llamar. El pastor no se apareció, hace un mes que no sabe de usted, ni él lo ha llamado para saber qué pasa con usted. Es muy común, pasa mucho, y usted de pronto está ofendido por eso. Sin embargo, usted dice, pero yo voy a hacerle caso a la Biblia me dice que lo llame. Pastor, estoy llevado. Pastor, me siento desanimado. No quiero seguir, ayúdeme. Y es en ese contexto que aparece el pastor. Y dice el texto,
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y entonces también hemos tomado la idea de ungir con aceite. La iglesia católica se tomó tan en serio esto que lo llevó a otro nivel. ¿Han escuchado ustedes la extrema unción? Cuando la persona, aquí no es que está enfermo, aquí ya es que se va a morir. Entonces van y lo ungen con aceite y lo despachan. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto no está hablando de eso, de ese momento. Ni tampoco está diciendo que para que Dios nos pueda escuchar nos toca andar con una botellita de aceite a nosotros los pastores. No, es que si no echo el aceite, entonces la persona no. No, mis amados. Entendamos también que dentro del contexto, el aceite del que está hablando aquí y la palabra que usa es frotar. No es tanto ese ungir como lo se hacía en el Antiguo Testamento cuando se nombraba a un profeta, a un rey, lo ungían con aceite, como en representación de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya fuimos ungidos por el Espíritu Santo de Dios y no necesitamos amuletos ni cosas para que Dios obre, como por decir un ejemplo, tener que untarle aceite a una persona. Pero si recuerdan que estas personas estaban siendo golpeadas, azotadas, incluso los mataban. Entonces esa persona que está afligida en este caso es una persona que seguramente tiene golpes en su cuerpo. ¿Y para qué se usaba el aceite en esos tiempos? Para sobar heridas. ¿Sí recuerdan el samaritano? El buen samaritano que encontró a ese hombre golpeado por los ladrones y que usó vino y aceite para sanar sus heridas. ¿Sabe qué significa? Que nos vamos a ir a hablar con esa persona, vamos a orar con esa persona y le vamos a hacer sentir cariño, afecto. En ese caso le frotaban el aceitico en los golpes, en las heridas, porque ese era el nivel de sufrimiento que ellos tenían. En nuestro caso, quizás vamos y le llevamos un detalle, le compramos una manzanita, lo invitamos a un cafecito, le hacemos sentir el cariño, el amor, el afecto. Lo cubrimos, ¿cierto? Como con ese aceite que llamamos nosotros cariño, afecto, amor. O si la persona necesita alguna ayuda médica, se la ayudamos también. Porque no somos de los que creemos que, que falta de fe. Ir a un médico, eso es falta de fe. Usted con un dolor de muela bien horrible a las 2 de la mañana se pone a orar, empezando porque no hay ni ganas de orar. Usted tiene un dolor de muela, usted dice, una pasta. O al otro día se madruga y se va a que le quiten la muela. Usted no se va a poner el pastor a decirle, pastor, ayúdame con este dolor de muela. Usted sabe que tiene que ir a que le saquen esa muela. Hay que ser prácticos también. El Señor dejó medicina, ayuda. Y sabemos que si hay un hermano que necesita ese tipo de ayuda, se la damos también. A eso se refiere ungir con aceite, pero no espiritualicemos las cosas y no pensemos que nos toca andar con la botellita de aceite para que Dios obre. Su sangre fue completa, su sacrificio fue perfecto, solo se requiere humildad. Humillarnos para decir, ¡hey, ayúdenme! Oren por mí. Allá va el pastor o va el hermano. ¿Qué característica tiene el anciano en este contexto? Está fuerte. Está también quizás siendo afligido, pasando por situaciones, pero está firme. Eso caracteriza a un anciano y es lo que el Señor le pide a los pastores. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando necesitaban servir a las mesas? ¿Recuerdan que hubo una queja de las viudas de los griegos porque las desatendían en las mesas? Y los apóstoles dijeron, busquen entre ustedes a varones que se encarguen de eso porque nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Porque ellos sabían que como ancianos necesitaban estar firmes para enfrentar todo lo que la iglesia requería. Uno como pastor debe estar en la jugada, firme en la oración, firme en la palabra, porque no sabe quién lo va a llamar, quién va a necesitar un consejo, y de pronto uno pueda estar también de recoger con cuchara, aunque pasa muchas veces, mis amados, que uno va a ayudar a una persona y uno también está llevado. Pero finalmente es el llamado que Dios nos ha hecho y hay que estar firmes. Y no solamente el pastor, puede ser un líder, puede ser un hermano en la fe, que esté en una condición más firme que el otro y va y lo ayuda y ora por él. Asteneo se traduce enfermo.
unas 18 veces en el Nuevo Testamento, pero también se emplea unas 14 veces para referirse a debilidad emocional o espiritual. Y en este caso se refiere a eso. Si alguien está débil emocionalmente, deprimido, angustiado, llame. Por eso el Señor se inventó la iglesia, mis amados. La iglesia no es solo para venir aquí el domingo y ya. Somos un grupo de apoyo. Nos tenemos los unos a los otros. ¿Tú tienes a alguien en la iglesia que te ayuda? ¿Tú tienes a alguien en la iglesia que ora por ti? ¿Tú tienes a alguien en la iglesia que te aconseja, que te acompaña? Eso es la iglesia. Un cristiano no puede estar solo, porque se imagina cuando lo agarren estas crisis, ¿a quién va a llamar? El que se congrega por internet, con pastores que aparecen en internet. ¿Acaso va a poder llamar a Dante Gebel y decirle, pastor, ore por mí que estoy? Por eso el Señor nos dejó en grupos pequeños, en comunidades pequeñas. Somos la iglesia universal, pero somos también parte de la iglesia y nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos en este tipo de cosas. Los que se han debilitado por sufrir una derrota en la batalla espiritual, los que han perdido la capacidad de soportar su sufrimiento, son los guerreros espirituales caídos, los cristianos exhaustos, agotados, deprimidos y derrotados. Yo quiero que usted se lleve en su corazón el hecho de que en medio de la iglesia hay personas abatidas y derrotadas. Muchos con los últimos esfuercitos han vuelto al culto y están a esto de no volver nunca más. Que en la iglesia no todos son fuertes. Que de repente usted voltea a ver y dice, no, pero ahí aquel cómo se ve de espiritual, no sé, se ve que no hace sino orar y ayunar, no sé, se ve que no sé sino leer la Biblia. Y usted realmente no sabe la condición de ese hermano. Pero la realidad es que en la iglesia hay de todo un poquito. Está el débil, está el necesitado, está el desanimado, está el ocioso, dice también la palabra. Y uno como pastor debe saber eso, ¿no? Y entender eso también. Las ovejitas, hay ovejitas perniquebradas, ¿cierto? Ovejitas enfermas, ovejitas llenas de animalitos. Y ese es el trabajo de los pastores. Y también el cuidado de los unos a los otros. No se sienta mal si en un momento determinado usted se siente débil. Pida ayuda. Ore usted primero por usted y luego pida ayuda. Aquí estamos para eso. No le dé pena. Yo me alegro que este contexto no es solo para los enfermos, porque yo oro por los enfermos y se me mueren. Yo les he dicho muchas veces, yo tengo el palito para despachar gente para el cielo. Sí. Pero ¿sabe qué me alegra tremendamente? Que dice la palabra que la oración del justo puede mucho en ese contexto. Me alegra saber que yo puedo orar por una persona débil y que Dios va a orar en esa persona. Y usted también alégrese por lo mismo. Usted puede orar por otra persona y Dios escuchar esa oración. ¿Por qué en la salud no siempre ocurre? Tendríamos que decir que siempre que oramos por un enfermo se sana. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. Tristemente no pasa. Al apóstol Pablo, que tenía tanta unción y tanta fe, se le morían también y se le enfermaban. Y él mismo se enfermó. Pero cuando intervenía el apóstol Pablo en oración y con la palabra de Dios, las cosas cambiaban. Dios obraba y Dios ministraba, y eso está vivo entre nosotros, mis hermanos. Así se nos mueran los enfermitos, pero los que estén débiles espiritualmente, crece nuestra fe en saber que nuestra oración va a hacer la diferencia, porque a eso nos llamó el Señor. ¿Y no te ha pasado? ¿No te ha pasado que alguien ha orado por ti y has sentido la diferencia? Que de repente no se sabe cómo ya tienes ganas de orar, de volver, de seguir adelante, porque eso funciona. Eso es poderosísimo. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Y aprovechémoslo, lo tenemos a nuestro alcance. Bien. Ya les dije que a estas personas les va a costar orar y les va a costar venir a la iglesia. Es normal. Yo sé que a usted y a mí me ha pasado. Nos ha costado orar.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, esos son a los que deben estar firmes, restauradle con espíritu de mansedumbre. No le caiga a tratarlo mal y ay, es que mire, usted siempre con esas bobadas, usted siempre con esa falta de fe. No. Hay que restaurar al hermano, hay que levantarlo con mansedumbre, no vaya a ser que a uno le pase también, porque cualquiera de nosotros, el que esté firme, mire que no caiga. Por eso, la importancia que como pastores estemos firmes. Ya les hablé del texto de Hechos 6:4, cuando los apóstoles dijeron vamos a perseverar en la oración y en la palabra. También ya les hablé de lo que significaba ungir con aceite, la palabra aleipo, que aquí no significa ungir, sino frotar. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y una vez más, enfermo, y usa la palabra cano, no se refiere a una enfermedad física, como se ha observado. Aquí Santiago se refiere a una restauración espiritual de los creyentes débiles y abatidos. Y la oración de fe de ese hermano, de ese pastor, de ese líder, va a sanar el corazón afligido de esa persona. Salvará. No está diciendo para que vaya a la vida eterna. La palabra salvará es soso, no necesariamente se refiere a la sanidad física. Aquí la idea es que las oraciones de los ancianos librarán a estos creyentes de su debilidad espiritual y los restaurará a una plenitud espiritual. Bien. Y ya para ir terminando, una parte muy importante del asunto. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Cuando usted lee el texto, usted se rasca la cabeza y dice, ay, esta persona está enferma físicamente, es lo primero que uno piensa. Hay que ungirle con aceite. Y cuando dice, y si ha cometido pecados, entonces uno ¿qué concluye? Ah, está enfermo porque pecó. Y tampoco es una buena interpretación bíblica, porque no todas las enfermedades son producto del pecado. Hay iglesias tan legalistas que si alguien se enferma, le pasa lo de los amigos con Job. Ay, Job, ¿quién sabe usted qué hizo? Ay, no, pues, si le está pasando eso, por algo será. ¿Quién sabe usted dónde se va a meter? No, mis amados, eso no es bíblico. Uno se puede enfermar sencillamente porque está en la carne y porque algún día se va a morir. Normal. Así que cuando el texto dice si hubiera cometido pecados, se está refiriendo a que el problema que esa persona tiene de desánimo espiritual, de flaqueza espiritual, es a razón de el pecado. El pecado. ¿Qué es lo que definitivamente nos lleva a nosotros a vivir esos momentos? El pecado. Por eso se necesita humildad para, primero, pedir ayuda. ¡Hey, pastor! ¡Hey, hermano! Usted que es más sólido en la fe, venga, ayúdeme. Y cuando el hermano viene, cuando el pastor viene, ¿sabe qué le aconseja el Señor al débil? Que se confiese. Eso se lo hemos criticado a la Iglesia Católica. Ay, que cómo así que yo me tengo que ir a confesar delante de un sacerdote. Mis amados, pero la confesión es bíblica. No solo ante un sacerdote, ante cualquier hermano. A alguien a quien se le pueda tener confianza y que sea maduro. Ojo, porque si usted se imagina llamar al hermano más chismoso de la iglesia para usted confesársele, porque usted sabe que, ay, sí, yo me tengo que confesar y, ay, papá. Usted tiene que saber en quién va a confiar. Por eso es que el texto dice ancianos, porque ¿qué se espera de un pastor? Primero, uno como pastor, uy, les voy a contar la última que me comentó el hermano Octavio. Uy, el hermano Octavio, ¿cómo se le ocurrió irse por allá? Imagínense que se metió por allá. ¿Qué tal? Pero ¿sabe qué es lo triste? Que en las iglesias ocurre eso. No de los pastores. Entre los hermanitos muchas veces se cuentan las cosas. No, es que mire, ¿y el otro? ¡Ay! ¿Usted sí supo lo que me contó aquel? ¿Usted sí sabe lo que anda aquel otro? Hermano, ya toda la iglesia lo sabe. ¿Sabe quién va a confiar una vez más? ¿Quién va a abrir el corazón una vez más en la iglesia? ¿Cómo mira uno la iglesia? Con desconfianza. Yo no voy a confiar en nadie. Me salieron calcetos. Si alguien confía en usted lo suficiente como para confesarle sus pecados, valore eso, mis amados. Cuando alguien está tan mal que le confiesa a usted una situación de esas, valore eso.
y ore por ese hermano. ¿Y qué trae entonces el arrepentimiento y la confesión? Sanidad. Sanidad. ¿Por qué muchas veces estamos afligidos, llevados, desmotivados, sin ganas de orar y sin ganas de ir a la iglesia? Porque hemos pecado y porque no queremos confesar nuestro pecado. No queremos arrepentirnos. Y aunque el Señor dice que nos debemos confesar esa con Él, porque el perdón viene de Él, aquí nos da un consejo y es cuando usted se lo cuenta a otro, ese otro, usted se desahoga y esa carga ya es compartida. Y ese hermano que conoció que usted es débil en eso, va a estar pendiente. Es la idea. ¿Qué hubo? ¿Cómo va con eso? ¿Si logró superar eso? ¿Qué necesita? ¿Hay que orar más? Vea lo que la palabra dice. Mire, yo lo acompaño. Mire, pilas pues, yo estoy en la jugada. Por eso el Señor nos mandó a estar en unidad, como hermanos. Ser cristiano solitario no se puede. No se puede, uno necesita del otro. La ayuda del otro, la compañía del otro. Bien. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. David, que pecó tremendamente, Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No es el hombre el que perdona el pecado, es Dios. Pero cuando yo me confieso con otra persona, esa persona va a orar por mí. Va a interceder por mí y lo que el texto dice es que va a haber sanidad en mi corazón. Allí entonces vas entendiendo por qué muchas veces te sumerges tan terriblemente en la ansiedad y en la preocupación. Porque no oras tú solito para ti, ni siquiera cuando necesitas ayuda buscas la ayuda. Estás luchando solo. Y el peligro de luchar. ¿Sabe qué tienen de beneficio las mujeres versus los hombres? Que las mujeres sí se cuentan entre ellas todo. Ellas se ayudan, ellas se apoyan. Pero un hombre, ¿cómo es? No, yo puedo solo. Yo no necesito de nadie. Yo soy guapito. Yo no necesito que nadie me ayude. Y los hombres llevamos del bulto más que las mujeres a la hora de la sanidad interior. Hay más drogadictos hombres que mujeres, hay más alcohólicos hombres que mujeres, hay más hombres fuera del hogar que las mujeres. Los hombres están llevando del bulto simplemente porque les cuesta, nos cuesta confiar en esto y buscar ayuda. A David le costó, y si no es porque Natán va y le toca el tema, David se queda callado. Y dice que estaba sufriendo, que hasta sus huesos se estaban viendo afectados por el pecado. Y finalmente la oración unos por otros. Santiago 5:16. Les recuerdo, oración uno por uno, cada uno por cada uno. La oración del pastor o del líder por el hermano. Y la oración entre los hermanos. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, una vez más, sanados en el contexto de lo que estamos hablando. Sanidad emocional, espiritual. No solamente la física. Donde usted pueda tener a un hermanito en el que usted confíe y le abra su corazón. No necesariamente tiene que ser el pastor, no le daríamos la vuelta a la iglesia. En las iglesias más grandes no hay forma. Pero los hermanos sí se pueden ayudar mutuamente. Una vez más, la palabra sanados usada allí fue laomai. No se refiere necesariamente a sanidad física. Es una palabra que se usa en Mateo 13:15, Juan 12:40, Hechos 28:27, Hebreos 12, del 12 al 13, 1 Pedro 2:24. Usan la palabra sanados para hablar acerca de la sanidad que logró Cristo en la cruz. Porque Cristo no solamente logró la sanidad física, sino la emocional. ¿Recuerdan ustedes que Jesús llegó a la sinagoga, abrió el rollo de Isaías y leyó y dijo, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para? Y todo lo que dice es para ayudar a sanar a los afligidos, a apertura a la cárcel, al que está en la cárcel, al que está de luto, gozo. Noten que todo tiene que ver con el alma. Más que con la sanidad física. El Señor se enfoca en el alma, en sanar el alma. Y ese es nuestro trabajo. El trabajo en las iglesias es sanar almas, ¿o no? No somos hospitales para decir, bueno, cuidados intensivos para esto y una inyección para este, no. Cuando tú vienes a la iglesia necesitas que te hablen al alma y que Dios obre en tu alma. Cuando tu alma está firme y sólida, las otras cosas son llevaderas. Hasta la misma enfermedad.
Para ir terminando, Santiago 5, 16 al 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración por un hermano puede mucho. No te desanimes, no te menosprecies, porque tú eres justo en Cristo. Tú amas a esa persona y tu oración va a levantar a ese hermano. Elías oró. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra probó su fruto. ¿Por qué un ejemplo de lluvia y no de salud? ¿Por qué no hablar de Naamán, que se sanó sumergiéndose en el río Jordán 7 veces? ¿Por qué Santiago no buscó un ejemplo de sanidad física y nos habló de una oración como esta de Elías? Pues porque, mis hermanos, cuando el alma está afligida es como estar en el desierto y se necesita la lluvia de Dios para sanar esa tierra. Y dice, si Él oró para que lloviera físicamente sobre la tierra y la tierra produjera su fruto, ¿por qué no creer que cuando tú oras por alguien que está en un desierto en su alma, Dios le puede traer esa lluvia? Creer que Dios lo va a hacer. Lo hizo con Elías, lo hace contigo. Para eso nos dieron el ejemplo y para eso nos animan a hacerlo. Para que te animes a orar por otro. Anímate a orar por otro o busca la ayuda, la oración de otro. Y quiero terminar con Santiago 5, 19 al 20, que pasa a un segundo grupo de personas que hay en la iglesia. Mire, en la iglesia dijimos, está el firme, el sólido, el tal, está el débil, el frustrado, ¿verdad? Pero en la iglesia está el que no es salvo, el no creyente, y está en la iglesia. De allí que, así como hablamos de evangelizar al que está afuera, se debe hablar de un evangelismo al interior de la iglesia. La iglesia necesita ser evangelizada. Hay mucha gente que pasa toda la vida sentada en una banca en las iglesias y no son salvos. No se han convertido realmente, no tienen fe para salvación. Han sido religiosos. Y el pastor debe estar en la capacidad de detectar a ese tipo de personas, y los hermanos deben saber detectar a alguien que se dice cristiano pero que no lo es. Porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Y hay mucha gente que va a la iglesia pero sigue viviendo como un pecador. Y simplemente va a la iglesia. No ha cambiado. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es que no nos juntamos con él y no tratamos con él y no le interesa. O ese hermano que no volvió a la iglesia y usted se olvidó de él. ¿Qué dice la palabra? Que hay un trabajo que hacer con los hermanos que dentro de la iglesia no se han convertido, y los que alguna vez estuvieron y se fueron, hacerlos volver. Y así termina el texto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. No es cualquier trabajo, es salvar de muerte un alma. Qué sorpresa nos podemos llevar en el cielo cuando, creyendo que fulanito de tal iba a estar con otro en el cielo, y no encontrarnos con él en el cielo. Creímos que porque estuvo en la iglesia todo el tiempo se iba a salvar y nunca se salvó. Y nosotros no hicimos nada para que su fe se afirmara. El texto está diciendo, si ves a alguien corriendo el riesgo de muerte, de perder su alma, trabaja con él, evangelízalo, dedícale tiempo. Porque salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrir multitud de pecados no significa, como algunos lo han entendido, ay no diga nada. Se conoce el pecado de un hermano, lo que pasó en 1 Corintios 5, un hombre que se acostaba con su madrastra y toda la iglesia calladita, no decían nada porque hay que cubrir al hermano en pecado. No, es otra cosa. Cubrir multitud de pecados está diciendo es que esa persona se va a arrepentir de sus pecados porque usted lo llevó otra vez a reconocer a Cristo, y al pedir perdón por sus pecados le son perdonados. Cubrió sus pecados, ya no se va a condenar. Pero no se trata de que porque es que el pastor cometió el pecado, pero es el pastor, no digamos nada. No, pero es como es el líder. No, eso es pecado. Encubrir un pecado, eso es encubrirlo, y esto es cubrir. Y lo único que cubre el pecado es la sangre de Cristo. ¿Tienes a alguien en tu casa, en tu familia, en tu iglesia que sabes que no es salvo y se dice cristiano? No lo dejes así. Trabaja con él, ayúdalo, porque está convencido que va para el cielo.
y se va a condenar. Tienes hoy la oportunidad de ir por él. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Ves a alguien en tu iglesia abatido y afligido? Ora por él. ¿Ves a alguien que no ha tomado una verdadera decisión por Cristo? Habla con él. Hazlo volver al camino. Hazlo entender el camino para que no se pierda. Amén. Pongámonos de pie, vamos a hablar.